Miguel, welcome. Before we, Gardy, if you're there, just please, Miguel. This like Oscar, this is the biggest test of your career. How excited are you to add your name to the chapter of the great all-Mexican battles in boxing history? Al igual que Valdez, esta es una de las peleas más grandes de tu carrera. ¿Cómo te sientes de añadir tu nombre a la lista de legendarias peleas entre guerreros mexicanos? Hi, good day to all. I am very happy to be here. Estoy feliz de estar aquí. La verdad es que estoy muy emocionado, estoy contento de hacer la pelea 154 entre mexicanos. Para los que no hablan inglés, pues muy buenos días. Un saludo desde el NGM. La verdad es que estoy muy motivado, ¿sabes? Estoy concentrado, enfocado en hacer mi trabajo bien. La verdad es que he luchado para estar en esta pelea, en estas alturas del partido, y pienso ganar. Creo que va a ser una excelente pelea que ustedes van a poder disfrutar este sábado y que se venga la guerra. Let the war begin. I'm very happy of being here. I'm saluting everyone from the MGM. I'm already in the MGM in Las Vegas, and I'm ready for this moment. This is the moment that I've been dreaming for a long time in my career, and being this late in the game, I'm just happy to be here and make history alongside Oscar. Thank you very much. And as you know, again, this is this is the most popular Zoom call we've done in over a year. So I apologize for not getting to everybody's questions. So I'll do the best I can. Again, raise hand button, and we will get to as many as possible. Erica Montoya, please unmute and go ahead. Miguel, llegó el momento de la pelea que habías estado esperando, la pelea que podría abrirte ese paso como a la historia. ¿Cómo te sientes tú de cara a este encuentro y tomando algunos obstáculos como lo que le pasó a Alfredo Caballero y el hecho de que no puedan tener público en esta pelea? Pues bueno, sobre lo primero me siento feliz, me siento contento. He trabajado muchísimo para llegar a esta pelea. Creo que pues ahora sí que, como decimos en México, nadie sabe el peso del morral más el que lo carga. Y bueno, he trabajado muy duro. Hoy en puerta tengo la pelea número 154 entre mexicanos, la 93 en peso superpluma por un título del CMB. Y bueno, estamos felices, contentos. Sobre lo otro, pues bueno, creo que a todos les puede pasar un contratiempo. La verdad estoy feliz, no tengo ningún problema por eso. Sé que Alfredo llegará aquí, va a estar conmigo. Ustedes lo van a ver el día del pesaje, lo van a ver en mi esquina. La verdad es que no me preocupa nada de eso. Y bueno, estoy listo y preparado para la guerra. La verdad es que ya estoy ansioso porque sea el pesaje, por comer, hidratarme y darles un gran show a ustedes. This is I'm very happy to be here. Like I said, I'm ready for a war. There's gonna be war number 154 between Mexican Warriors and number 93 between Mexican Warriors for the WBC belt. So I'm just ready for the moment. I'm just ready to for the win and ready to train myself, eat my food and be ready for a great fight. About the other thing, I'm not worried about if the situation with Caballero. I'm not even thinking about it. I know that he's going to be there in my corner on Saturday, and he's going to be with me for this great fight. Thank you very much. And next we go to Salvador Rodriguez. Chava, please unmute yourself and go ahead. To Salvador Rodriguez. Yes, aquí estamos. Yes, para los que no hablan inglés, mi estimado Miguel, sí, aquí estamos. Eso, Chava. Oye, genial, felicidades por el inglés, hermano, ahí vamos. Oye, ¿te imaginas lo emocionado que puede estar México, Berchelt, por esta pelea? Digo, yo tengo emocionado desde que la confirmaron y desde que sabía que iban a pelear, pero ¿tú te imaginas la posición del fanático mexicano, cómo está en este momento? No, seguro. Creo que México se va a paralizar ese día. Creo que es una pelea de las más esperadas en el año. La verdad que en el 2020 pues yo sufrí la enfermedad del virus del COVID, no se pudo dar esa pelea lamentablemente, pero este 2021 iniciamos con todos. Desde que se inició la pelea se pactó, bueno, yo recibí muchos mensajes de aliento, mucha gente en las redes sociales me manda muestras de cariño, muestras de apoyo. En mi Instagram está full. Creo que no había tenido tantos seguidores en Instagram como en estas semanas,
Y pues bueno, estoy feliz, me pone contento eso. Sé que mucha gente le va al Alacrán, mucha gente le va a Oscar Valdez. Y bueno, lo importante es que vean un buen espectáculo, que vean un tiro parejo y bueno, que disfruten la pelea este sábado. Again, I'm very happy for this great opportunity of fighting another Mexican warrior. You know, I'm very well prepared for this opportunity. Like I said, we are ready for a great treat, and it's going to be a war this Saturday. Por último, Miguel, esta es la clase de peleas que te llevan a un siguiente nivel. ¿Crees que va a ser un antes y un después? Para mí el sábado nace una nueva gran estrella. Para mí el sábado nace un nuevo ídolo del boxeo mexicano. Esperemos que así sea, esperemos que así sea. Creo que de mi parte no les voy a quedar a deber, voy a dar lo mejor que tengo, voy a hacer una pelea inteligente. Creo que el poder de puños del Alacrán ya lo conocen y pues bueno, esperemos saltar el veneno, soltar toda la ponzoña y que venga un knockout de este lado. This is going to be a good fight between two Mexican warriors, and I believe that this could be the winner, could be the next superstar from Mexico. I know that all eyes in Mexico are on this fight, and from my side, I'm just looking for a great knockout. The Alacrán is coming with all the poison, and everyone knows what I can do in my punching power. Thank you so much, Chaba. Next, we go to Emmanuel Garcia. Emmanuel, please unmute when ready. Hello, everyone. Miguel, oye, preguntarte qué peso específico. Obviamente sabemos que en la preparación, todo lo que Alfredo Caballero y todo el equipo tienen, pues un peso del trabajo que se distribuye, de la estrategia que pueden llevar en la pelea. Pero el día de la pelea, ¿qué tan importante es para ti tener a Alfredo Caballero y qué tanto, en caso de que no se llegue a solucionar esa situación, qué tanto te podría llegar a afectar a ti el no tenerlo ahí en tu esquina? Sabemos, me parece que debe ser de los entrenadores el más gritón de todos, ¿no? Y lo hemos comprobado ahorita con las funciones en público, grita como se oye como si hubiera público con él. Pues bueno, sin duda es muy importante tener a mi timonel, ¿no? Yo creo que yo soy un yate de primer nivel y bueno, necesito un buen capitán que sepa navegar el barco. Sin duda creo que Caballero es de lo mejor que hay ahorita en la baraja de entrenadores mexicanos y bueno, sin duda va a ser muy importante. La verdad es que no trato de pensar en eso, trato de que todo se va a solucionar. Sé que Caballero va a estar conmigo, sé que va a estar ese día, sé que es una pelea importante para él, para mí y no podemos estar lejos, ¿sabes? Al final de cuentas, él ha trabajado también para esto. Sé que él está muy contento de enfrentar a Oscar, de enfrentar a Eddie Reynoso, y sin duda sé que estará conmigo y vamos a hacer una gran pelea. Vengo con todo. It will be very important to have my captain in my corner. I consider myself to be like a first-class judge, and I need that person that knows how to travel the seas with me. You know, we have to be close. We cannot be afar. He has also worked very hard for this opportunity, and I know that he's very anxious of facing Valdez and Eddie Reynoso. You know, right now he's considered one of the best trainers in Mexican boxing, and of course it will be very important to have him in my corner. But in reality, I'm not thinking about that right now, and I know that he's going to be in my corner on Saturday night. Thank you very much. Thank you, Emmanuel. And next, if I can work the Zoom. Yep, there we go. Next, we go to Lance Pugmire. Lance, please unmute. And Lance, you have two questions, so please go start when ready. Thank you. Hi, Miguel. I just wanted to ask you, for you, can you explain what it means that, you know, the entire country of Mexico will likely be watching this fight? ¿Qué significa para ti, Miguel, que posiblemente todo México esté viendo esta pelea el sábado? Para mí es muy importante, ¿sabes? He trabajado muchísimo desde niño, desde los 16 años que me metí al boxeo, empecé un poco ya grande, pero siempre he soñado con este tipo de peleas. Crecí viendo Barrera Morales, Barrera Márquez, ¿no? Me tocó ver esos grandes peleas entre mexicanos y siempre sueño, creo que cada boxeador sueña con una pelea así. Y pues bueno, que el nombre de Miguel Berchelt esté estelarizando ahorita con Oscar Valdez aquí en Las Vegas desde la burbuja, para mí es muy importante porque sé que todo México, toda mi raza va a estar viéndome y bueno, espero que sea un gran combate y bueno, que gane el mejor.
This opportunity is great for me. You know, everyone knows what happened when two Mexican warriors battle each other. I've been fighting for this opportunity my whole life since I was a little kid. And, you know, I grew up watching Barrera Morales, Barrera Marquez, and those fights were the ones that motivated me. And knowing that now, right now, my name is headlining this event from the MGM bubble alongside with Oscar Valdez, you know, is very important for me. You know, this is a great opportunity, and I'm going to take advantage of it. Great. And then also your skills and your knockout power have allowed you to win, you know, several fights, in some cases, you know, one-handedly, decisively. It's one thing to win that way, and it's another way to win in a war. Is there a part of you that hopes that this fight is a war, that it's just both of you guys just wailing and going at it, and it can be remembered like the Morales and Barrera and Marquez great fights of the past? Tus habilidades y tu pegada te han permitido ganar tus peleas bastante decisivamente y de un solo lado. ¿Prefieres tú que esta pelea sea una guerra para atrás y adelante y que sea recordada como esas grandes batallas entre Barrera Morales, Barrera Márquez, y que puedas tener ese tipo de guerras tú también? Bueno, me encantaría, pero uno no sabe lo que va a pasar. El boxeo es impredecible, ¿no? Al final de cuentas se puede ir a acabar temprano la pelea, se puede ir a decisión, pero sí lo que me encantaría es que sea la victoria de este lado. You know, boxing is very unpredictable. I would hope to have a war, but you know, like the fight could end very early, or we can go the distance. It's very unpredictable. But what I'm really hoping for is for a win from this side. Thank you very much. And now we go to Eric. Thank you, Lance. And now we go to Erica Montoya. Erica, please unmute and go ahead when ready. Already asked. Sorry. No worries. That's one more cross up the list. Erica, thank you. And next we go to Jad Alreida. Jad, and if I mispronounce your name, my apologies. Jad Alreida, please unmute and go ahead when ready, sir. You said it right. Thank you so much. There I we go. apologize a while ago. I had a horrible connection going on, so thank you. You embarrassed yourself on the entire Zoom call. How dare I know. Hey, so Go ahead. I'm going to redeem myself right now. Thank you. Miguel, mucho gusto nuevamente saludarte. Oye, Oscar dijo que estaba molesto cuando se canceló la pelea de noviembre la primera vez, pero dijo, más bien te acusó de no haberte cuidado durante ese tiempo, que te vio en lugares públicos, que te vio saliendo. ¿Qué le respondes tú a él? Y como segunda pelea es casi similar a la que te hizo Lance. Para ti, ¿en qué nivel pondrías tú este combate con Oscar en tu carrera? Gracias. Pues bueno, para la primera, que no se moleste, que no sea simple. Ahorita el sábado nos vamos a agarrar a madrazos, que no se moleste, ¿no? Al final de cuentas, la pelea se tenía que dar, ¿no? Ahí vamos a tener 36 minutos para decirme y yo decirle lo que él quiera, como se quiere expresar. Aquí le vamos a bailar el son que él quiera. Y bueno, sobre la otra pregunta, ¿cuál me dijiste que era? No se Que escucha. ¿Cómo sería? ¿Dónde pongo la pelea? Sí, el Pues ranking. mira, hay grandes peleas, ¿sabes? Hay grandísimas peleas entre mexicanos. La verdad que no me gusta comparar. Creo que hay muchísimas peleas entre mexicanos. Siempre las peleas entre mexicanos han sido guerras, siempre han sido grandes batallas. Por eso gustan y venden tanto en la Unión Americana. Pero bueno, hay que recordar que los estilos hacen peleas, ¿no? Creo que el estilo de Oscar y el mío encaja para que sea una guerra, para que sea un gran combate. Pero bueno, él tiene su estrategia, yo tengo la mía. Yo creo que el boxeo es como un juego de ajedrez, ¿no? Siempre mueves tus piezas, pero al mover una pieza o mover un peón, siempre viene alguien moviendo, ¿no? El otro rival. Entonces creo que es muy importante eso. Al final de cuentas esperemos que sea un gran combate, si no técnicamente hablando, a lo mejor vamos a tener que fajarnos, a lo mejor técnicamente, pero pues, no sé, lo importante es que va a ser una gran pelea, ¿no? No importa cómo vaya a ser, yo creo que la gente lo va a disfrutar al máximo porque este choque ya lo quieren ver y lo van a ver este sábado. The first question was about Oscar accusing him of not being careful enough for when Miguel got the first positive coronavirus test. And Miguel said, like, well, he shouldn't be that mad, you know. We're gonna
be able to exchange punches for 36 minutes on Saturday. So he shouldn't be that mad about that. You know, we're gonna have this fight on Saturday, and about how he ranks this fight among Mexican fighters. He says that the style of Valdez and his style makes for a great fight, and fans are very eager to see it, and they're gonna see it this Saturday. It's up to the fans to rank the fight, but he believes it's gonna be a great event. Thank you very much. And next we go to Hector Islas. Hector, please unmute yourself and go ahead when ready, sir. Hola, ¿qué tal? Miguel, un gusto saludarte nuevamente. Hace rato platicábamos, pero me gustaría a mí saber, quedó ahí pendiente hacerte una pregunta. El día de la pelea, ¿tú consideras que la ventaja que recuperes de peso va a ser el factor clave para que se acabe la pelea rápidamente? Y si te gustaría acabar la pelea por nocaut, esa sería mi otra pregunta. Si el peso va a influir mucho en que salgas victorioso y si te gustaría acabar la pelea por nocaut. Gracias, Miguel. Bueno, me encantaría que sea por nocaut, creo que sería la cerecita del pastel. Y bueno, sobre el tonelaje que podría recuperar, yo soy un peso grande para la 130, pues la mayoría de mis rivales son un poquito más bajitos de estatura, a mí me cuesta dar un poco la 130, pero siempre le he marcado. Creo que en este tipo de peleas, como las peleas y los rivales son muy parejos, son muy similares, creo que aquí no importa el tonelaje, no importa qué tan rápido seas, no importa qué tan duro pegues. Yo creo que el que haga la inteligencia o haga la estrategia más acorde a lo que se está haciendo o se está peleando, creo que sin duda es el que se llevará la victoria. I would love for this fight to end by knockout. Usually I'm a bigger 130 champion than my opponents. It cost me a little bit more to make the weight, and what I gain after I make the weight, I don't believe it's going to be the advantage. He's going to have the advantage on the fight. The boxing is basically like chess. Whoever moves one piece and takes the advantage, he's going to win the fight. All right, thank you very much. And let's see who we got here. Jake Donovan. Jake, unmute yourself and go ahead. Thank you very much, Evan. I wanted to ask Miguel what his favorite fight is in terms of any championship fight between Mexican fighters, and also if he can think of a fight along those lines that would compare to this fight this weekend, stylistically. Can you say again? Sorry, Jake. Okay, so the first part is what his favorite fight is all time, his favorite championship fight between two Mexican fighters. ¿Cuál es la pelea más favorita tuya entre peleadores mexicanos por un título? Pues bueno, hay muchísimas, pero creo que la mía y la de muchos sin duda es Barrera Morales. Creo que la trilogía esa fue espectacular. Y pues bueno, nos pusieron la vara muy alta, pero esperemos no defraudarlos este sábado. There has been a lot of great fights, but I believe Barrera Morales is mine and a lot of people's favorite war between Mexican fighters. They put the bar very high for us, but we hope to not disappoint this Saturday. Yeah, I mean, that's... Sorry, Jake, unmute yourself. Thanks, man. Appreciate it. I said, man, I had to follow. So my second question was, stylistically, if he can pick a fight where he thinks this fight will compare to in terms of the great fights in Mexican history. ¿Dónde pensarías tú que compararía esta pelea entre las grandes peleas de los boxeadores mexicanos? Creo que cada pelea es distinta, creo que ninguna se puede comparar, ya que fueron tiempos distintos, peleadores distintos, pero bueno, nosotros vamos a tener, yo creo que yo y Oscar vamos a hacer nuestro mejor esfuerzo por ponerla en un lugar, y yo creo que la gente ya va a decir en dónde estamos parados o dónde la puede poner ellos del ranking, ¿no? I think every fight is different, Oscar and I have different styles too, and it's going to be up to the fans where they're going to rank this fight among the other great Mexican battles. Thank you very much. And just as we go ahead, we don't have too much more time with Miguel, and we have a ton of questions. So everybody from this point on,
We need to keep it to one question per reporter, please, so that way more reporters will have the chance to ask their questions. Ernesto Amador, you have one question. Please unmute yourself and go ahead. Querido Alacrán, con el gusto de saludarte siempre. Y bueno, Julio César Chávez te tiene como favorito y esto Oscar Valdez lo va a utilizar como una motivación para callar bocas. En tu opinión, ¿qué significa para ti que Julio César Chávez te tenga como favorito? ¿Qué mensaje le das a Julio y si le vas a cumplir al campeón? No, pues muchísimas gracias. Julio César Chávez es el boxeador más grande que ha dado México. La verdad que agradezco que me tenga como favorito, pero la verdad es que yo no me siento como favorito, ¿sabes? Alguna vez yo tampoco fui favorito cuando enfrenté a Bandido Vargas y sé que no te den como favorito es el más grande motor que puedes tener para vencer a un rival y para callar bocas. Pero bueno, ahora sí que Oscar agarre su motivación. Al final de cuentas yo no me siento favorito, yo sé que será una gran pelea, sé que hay dos grandes boxeadores, dos grandes entrenadores y sin duda el ganador va a ser el público que vea un excelente combate. ¿Qué mensaje le das a Julio César? Pues bueno, agradeciéndole, la verdad le agradezco el apoyo. Yo creo que Julio, pues ni modo que no sepa de box, ¿no? Creo que sabe mucho más de los que estamos aquí y la verdad que es un gran campeón, la verdad lo respeto mucho, lo admiro, como te digo, es el boxeador más grande que ha dado México, entonces que él me tenga como favorito me motiva y pues bueno, también me compromete a hacer un gran trabajo. Gracias. I want to thank Julio Cesar Chavez, the great Julio Cesar Chavez, for having me as a favorite. You know, if anyone knows boxing is Julio Cesar Chavez, but you know, I want to thank him for that. But I'm not paying attention to all that. To be honest, I don't feel myself as the favorite. I was also once the underdog, and I know that Valdez is going to use that. You know, when I first faced Bandido Vargas, I wasn't the favorite, and I used that as motivation to, you know, to shut up all the people that was saying that I was not going to win. So I'm sure the Valdez is thinking the same way, and at the same time, that's why I don't want to consider myself the favorite. Thank you very much. And now I have a question. Gardy, we have a question from the audience from Terrell Van. Can you ask Berchelt how does he feel at super featherweight? And win or lose, how much longer does he see himself at 130 pounds? Miguel, ¿cómo te sientes haciendo el peso en 130? Y también, ¿cuánto tiempo más piensas que estarás en el peso superpluma? Pues bueno, eso no lo sé, el cuerpo me va a decir al final de cuentas, ¿no? Es el que habla por mí. Y bueno, sobre lo otro, me cuesta un poquito, la verdad, creo que todos los campeones les cuesta marcar el peso reglamentario, eso creo que al Finito López le costaba, a Julio César Chávez le costaba, a Floyd Mayweather le cuesta, a Canelo, a todos nos cuesta, a todos los boxeadores, la primera guerra siempre va a ser la báscula. Pero bueno, también estoy consciente de lo que estoy en juego, estoy consciente de que también voy a ganar una buena bolsa y si gano esta pelea, pues ya no va a ser esto, va a ser a lo mejor lo doble, lo triple. Entonces eso es lo que me motiva y entonces por eso sacrifico muchas cosas como mi familia, como estar lejos de casa y pues bueno, estoy listo para esta pelea. You know, having been on this weight, I don't know how long I'm gonna be in the weight. My body is gonna tell me when I'm gonna have to move up, and about, you know, it cost me a little bit to make the weight, but you know, every champion has to go through that. Julio Cesar Chavez did it, like all the big Mexican champions did it, and I see it as a part of the job. You know, I know that by winning this fight, I'm sacrificing a lot, like my family, being away from them, not being home, and I take that all as motivation. And I know that by winning this fight, it will lead to bigger purses, and even tripling my purses. So that's what I have in my mind, and that's what I'm willing to make the sacrifice. Thank you very much. Jocelyn Flores, you are next. Jocelyn, please unmute yourself and go ahead. Hola Miguel, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Preguntarte, ¿qué tanto ha evolucionado ese Miguel Berchelt desde 2017 cuando te consagraste campeón mundial? Y obviamente en cada una de las defensas han habido emociones diferentes. Preguntarte en esta batalla tan esperada por los mexicanos, hace creo que 2 años no se vivía algo similar aquí en México.
si hay algo diferente para ti o estás tan concentrado que no hay esas emociones, digamos, o nervios previo a esta pelea. Muchas gracias. Pues bueno, sin duda creo que he evolucionado mucho, no soy el mismo Miguel Berchelt de 2017 que enfrentó a Bandido Vargas, tampoco lo fui cuando enfrenté a Takashi Miura y a ninguno de mis rivales, la verdad que creo que he ido evolucionando de buena manera y bueno, ahorita tengo el compromiso más grande de mi carrera que es contra Oscar Valdez. La verdad es que tengo un concierto de emociones, ¿sabes? Me siento feliz, luego me siento triste porque no tengo a mi mamá de las gentes que yo quiero por la pandemia. Me siento triste igual porque no va a haber muchos aficionados, no va a ser en la burbuja de Top Rank, pero igual regreso otra vez la alegría y siento que he trabajado para esto, ¿sabes? Estoy muy ansioso, he disfrutado mucho todo desde que he llegado, desde el NGM, el protagonizar una pelea aquí en Las Vegas. Me pone muy contento, la verdad que estoy sumamente ansioso de dar las 130 libras, de que ya sea viernes, quiero comer, quiero rehidratarme y quiero dar un gran espectáculo porque sé que vengo con toda la actitud y las ganas de llevarme ese cinturón. Muchas gracias. I have evolved a lot as a fighter since 2017 when I faced Francisco Vargas, and even when I faced Takashi Miura. I evolved and I learned from every fight. So I'm not the same fighter I was in 2017 as I am now. As for the meaning of this fight, I know this is a big event for Mexico, and sometimes I feel happy because of this big moment where I am right now, but sometimes I feel sad because I'm not gonna have people that I love with me because of the coronavirus, like my mom or family members that could be with me in this fight. But once that hits, it goes back to happy because I'm gonna be headlining a big event in Vegas, like I always dream for, and it's like a concert of emotions, basically. Thank you very much. And we got a couple questions left. Again, we got a ton of questions, and that means we would keep Miguel here all day, which is not possible. Champ's got to get his rest before flying to Vegas. So a couple more questions. Emmanuel Campo Garcia. Emmanuel, please unmute yourself and go ahead. I made my question already. Thank you. Oh, sorry. See, that's why you remove the raise hand button. Sorry. My bad. I must have forgot. Hold on one second. Thank you, Emmanuel. We'll put you on mute and find the next one. Let's see. Cesar Seda. Cesar, you've been waiting patient. Cesar, please ask a question when ready. Alacrán, ¿cómo estamos? ¿Todo bien? Allá ya estás en Las Vegas. Este sábado se cumplen 1480 días como campeón y tu séptima defensa. Yo creo que el público quiere saber dentro de tu corazón como peleador, ¿qué significa este gran combate para ti, para tu historia y para y para tu iniciado ya legado? ¿Qué significa para ti todo este combate? Significa mucho, ¿sabes? Me pone muy feliz, muy contento. Recuerdo aquel Miguel Berchelt de 18 años que se fue de su casa, no sabía si iba a ser campeón del mundo, después me noquean, ¿no? Y no sabía si iba a levantarme de aquella derrota. Como bien todos vieron, me convertí en campeón del mundo, ahora llevo 6 defensas. Significa mucho para mí, ¿sabes? Yo sé lo que me ha costado llegar hasta donde estoy, sé todo lo que he pasado y creo que cada una de las adversidades que me ha puesto la vida me han servido y me han hecho el hombre que soy. Entonces, creo que ahorita este sábado tengo una prueba más para que mi legado se siga engrandeciendo. Entonces, estoy listo y preparado, ¿sabes? Hay un dicho que me gusta mucho que dicen el caballo se alista para el día de la batalla, pero más Dios da la victoria, ¿sabes? Entonces, estoy muy motivado, estoy contento, sé que me va a ir bien, sé que soy un peleador inteligente, que sé que tengo buen poder de puños y sé que va a pasar lo que tenga que pasar. Sin duda, espero que yo y que mi rival bajemos con bien y que la victoria se la lleve el mejor. Le deseamos a ambos lo mejor. I'm very happy for being in this moment. I remember when I was 18 and I left my house with a dream to become world champion. On my way to there, I got knocked out in one of my fights, and I didn't know if I was going to recover from that, but I did. I became world champion, and I know everything that have costed me to be where I'm at right now.
So, right now I'm very grateful and happy for this big opportunity. And we're just going to go for a big win on Saturday night. Thank you very much. And looks like we have one final question. Jeremy Harridges. Jeremy, please ask when ready. Hi, Miguel. During your time as an amateur, Valdez was the highest rated in the division at the time in Mexico. Is there any added incentive or gratification that you would get in defeating him to make a statement for those that may have overlooked you as an amateur? Cuando comenzaste tu carrera como aficionado, tú y Oscar estaban más o menos contemporáneos y él estaba como el peleador más alto rankeado, pero nunca llegaron a pelear. ¿Piensas tú que una victoria este sábado te daría te quitarías esa espinita de quizás todas esas personas que no te vieron como un gran peleador aficionado por encima de Oscar? Sí, sin duda, yo creo que a veces las cosas pasan por algo, ¿no? Yo creo que Dios no hace nada a lo tonto y bueno, Él quiso que Él vaya a Juegos Olímpicos, la verdad que yo me fui por otro camino y la verdad que he disfrutado toda mi carrera, ¿sabes? Al final de cuentas, creo que la vida da revanchas y bueno, ahí viene la mía este sábado, esperemos salir avante, esperemos que sea una gran pelea, la verdad, espero que la disfruten muchos, todos los aficionados están yo creo que ansiosos y ya tronándose los dedos porque llegue el día sábado y bueno, esperemos no defraudarlos, creo que voy a hacer una pelea muy inteligente, una pelea sumamente capaz que voy a hacer que salgan a relucir todos mis dotes como boxeador, mi pegada, mi rapidez, voy a hacer todo lo que he practicado arriba del ring, entonces yo sé que la van a disfrutar mucho y espero que no se la pierdan. Everything happens for a reason. If God decided that it was Oscar time to go to the Olympics, so be it, I believe that everyone gets a rematch or revenge, and I feel that my revenge is going to be this Saturday. I'm ready and have prepared very well, work hard in the gym for this fight, and I'm ready to showcase all my skills, my boxing ability, my punching power, and, just get a big win on Saturday. I'm ready for it. Thank you. Thank you very much. And again, my apologies, everybody wasn't able to get a question off for Miguel or Oscar. Again, we had well over 70 reporters in the chat, so I unfortunately cannot accommodate anybody. We tried our best. Miguel, any final thoughts for the fans and the media before you head to Vegas? Miguel, un último mensaje que quieras enviarle a los fanáticos antes de despedirte. Oh, claro que sí, que no se pierdan esta pelea, que la verdad va a ser una grandísima pelea, creo que mucha gente la estuvo esperando por mucho tiempo y pues bueno, quiero decirles que ya estoy listo, que ya estoy aquí en el NGM, ya estoy ansioso de ponerme los guantes, de cazar el short y bueno, si me dicen que ahorita mismo en la pelea y ahorita mismo voy corriendo, me pongo los guantes y estamos listos, que no se la pierdan y que disfruten este sábado de la pelea. I would like to tell everyone to not miss this fight. There's going to be a great fight, a great event. If, I'm ready to fight. If the fight was right now, I'm just ready to put on my gloves, put on my trunks, and get ready for a war. So I hope that nobody misses the fight this Saturday and that they enjoy it. It's going to be a great war. Thank you so much, Miguel, for joining us. Thank you, all the media, for joining us today. Please remind everybody, ESPN, 10 p.m. Eastern, also on ESPN Plus. So ESPN and simulcast on ESPN Plus for the main two fights, Flores Velez and, of course, Miguel Valdez. Card, Elvis Rodriguez, Esquiva Falcao, Xander Zayas, 6:30 p.m. on ESPN Plus exclusively. So great night of action. Whether you have cable, whether you have streaming, there will be a way for you to watch it here in the United States. Thank you, everyone, for joining us today, and you'll all be watching the fights, and we will see you then. Thank you.